Buenos días, mi nombre es Cristian David Buitrago-Amin y voy a hablarles sobre los pares craneales y el diencéfalo, el troncoencéfalo y lo siguiente. Hoy vamos a realizar un recorrido por algunas estructuras importantes del sistema nervioso central. Iniciaremos con el troncoencéfalo. Seguiremos con los pares craneales y luego exploraremos el diencéfalo, el tálamo, para después hablar del hipocampo, las amígdalas, el núcleo accumbens, el fornix y el septum. Y finalmente revisaremos algunas patologías asociadas a cada una de las estructuras para comprender mejor su relevancia clínica. Primeramente, el tronco encefálico o tallo cerebral. El tronco encefálico conecta el encéfalo con la médula espinal, que está formada por el mesencéfalo. En la parte central se encuentra la protuberancia o el puente y la parte de abajo el bulbo raquídeo. Hablemos un poco sobre sus funciones. Control de funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Contiene núcleos de los nervios craneales. Conduce fibras nerviosas, sensoriales y motoras. Alberga gran formación reticular. Regula la conciencia, el sueño y el estado de alerta. Un pequeño ejemplo clínico sobre una lesión del bulbo del tronco encefálico o el bulbo raquídeo en esta cuestión pueden producir un paro cardíaco respiratorio, que sería un daño en la protuberancia y afecta la respiración. Hablemos sobre los pares craneales, que supuestamente se originan del troncoencéfalo. Son 12 que emergen indirectamente del troncoencéfalo y pues de la médula espinal. Se clasifican en sensitivos, motores o mixtos. Algunas funciones claves para comprender los 12 nombres serían el olfatorio, el de la visión, el de los movimientos oculares, la sensibilidad de la cara y la masticación, la expresión facial, la audición y el equilibrio, la deglución y fonación, los movimientos del cuello y de la lengua. Un ejemplo clínico puede ser la parálisis facial, donde el par craneal número 4, el número 5, que sería el trigémino, tiene pérdida de visión por daño del nervio óptico, que sería el par craneal número 2. Y hablemos un poquito sobre la función de cada uno de estos mismos. La función principal del tronco encefálico, de los pares craneales, son 12. El primero es el óptico, que se encarga principalmente de la vista. El primero es el olfatorio, que se encarga de las vías nasales. Está a su vez el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducen, el facial. Después del facial viene el vestíbulo coclear, el vago. Después del vago viene el accesorio espinal y concluimos con el hipogloso.
Ahora vamos a hablar sobre qué es lo que incluyen. Hablemos un poco sobre el tálamo, que es un relevo sensorial y motor. El hipotálamo, que regula la temperatura, el hambre, la sed y las hormonas. Y siguiendo con esto vendría el epitálamo, las glándulas pineal, que controlan los ritmos cardíacos, el subtálamo, que controla los movimientos motores. Un ejemplo clínico de una lesión talámica es la pérdida de sensibilidad o dolor crónico. En el hipotálamo, alteraciones hormonales. El tálamo, que es el centro de integración sensorial, recibe información de los sentidos, excepto del olfatorio, y la envía a la corteza cerebral. También participa en la regulación de la conciencia y el sueño. Ejemplos clínicos sobre el síndrome talámicos, que está muy relacionado con dolores intensos, alteraciones en la sensibilidad, y viene el sistema límbico, que va al hipocampo, las amígdalas, que son responsables de la memoria y el aprendizaje. Transforman recuerdos a corto plazo en memoria a largo plazo. Un ejemplo clínico es el Alzheimer. Se ve atrofia del hipocampo, lesiones bilaterales causan amnesias anterógrada, incapacidad para formar nuevos recuerdos, y la retrógrada, que es la imposibilidad de generar recuerdos posteriores. Las amígdalas cerebrales, que son núcleos profundos en el lóbulo temporal, regulan las emociones, principalmente el miedo y agresividad, participan en la memoria y en las emociones. Un ejemplo clínico puede ser el síndrome de Urbach-Wisch o ansiedad y estrés postraumático por hiperactividad de las amígdalas. El núcleo accumbens es la estructura del sistema límbico relacionado con el circuito de recompensa y placer. Influye en las conductas adictivas. Un ejemplo clínico, adicciones a drogas, alcohol, juegos de azar. Se observa hiperactividad del núcleo accumbens y se generan estos trastornos en la conducta. Fornix es un haz de fibras nerviosas que conectan el hipocampo con otras estructuras límbicas. Funcionan como una carretera de la memoria, participando en la consolidación de recuerdos. Un ejemplo de una lesión en el fornix son problemas de memoria y aprendizaje. El septum, parte del sistema límbico vinculado al placer, regulación de emociones y comportamientos sociales, tiene conexión con el hipocampo y el hipotálamo. Algo curioso es que el hipotálamo le manda órdenes a la hipófisis para que genere hormonas, que en estas está la serotonina. Un ejemplo de una lesión agresiva o alteraciones en la movilidad, y una pequeña resumida de las patologías que se encuentran al fallar de todas estas cuestiones, como el troncoencéfalo, el diencéfalo. Del troncoencéfalo, paro respiratorio, alteraciones cardiovasculares, estado coma, los pares craneales, agnosias, ceguera, parálisis facial, sordera, disfagia. Del diencéfalo y del tálamo, dolor talámico, insomnio, alteraciones sensoriales. Del sistema límbico, del hipocampo, amnesias, Alzheimer, de las amígdalas, ansiedad, fobias, estrés postraumático. Del núcleo accumbens, las adicciones. De aquí se proyectan el gran número de adicciones que podemos tener. Del fornix, la pérdida de la memoria. El septum, trastornos emocionales agresivos. En conclusión, todas estas estructuras
desde el tronco encefálico hasta el sistema límbico son esenciales para la vida, la percepción, la memoria, las emociones y el comportamiento humano. Sus lesiones o disfunciones no solo generan patologías y a su vez daños graves neurológicos, sino también profundas alteraciones en la personalidad y la calidad de vida. Gracias a todo este aprendizaje podemos diagnosticar, conocer muy bien a nosotros mismos como a nuestros futuros pacientes. Con esto finalizo la exposición y me despido y que tengan un excelente día.